Shabbat Shalom, bienvenidos a esta transmisión de este Shabbat que hemos iniciado el mes de Kislev, un mes importante de bendición, un mes extraordinario, maravilloso, lleno de una provisión espiritual extraordinaria, un mes de milagros. Así que si estás esperando un milagro, este es el mes de Kislev, el mes de los milagros, donde vamos a estar celebrando de la festividad de Hanukkah. Así que esté pendiente de la información que vamos a empezar a colocar en nuestra página web www.ani-ami.org para que puedas disfrutar de toda esa información y puedas conocer esta festividad de Hanukkah, la cual te invito a que puedas celebrar junto con nosotros este año. Va a ser un tiempo de alegría, va a ser un tiempo de bendición, va a ser un tiempo de milagro para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a esta transmisión donde estaremos hablando el día de hoy de una porción de la Torá maravillosa, conocida como la Parashá Toldot. Toldot, una porción en hebreo, una palabra en hebreo que significa generaciones. Generaciones. También se puede traducir como descendencia e incluso se puede traducir como crónicas o historia. ¿Okay? Este término Toldot. Y por cierto, estaba comentando hace un momento cuando tuve que cancelar la transmisión por un problema de audio. Espero que ya se pueda estar escuchando bien en YouTube. Que la palabra Toldot, que significa historia, generaciones, y todas estas descendencias, todas estas palabras que acabamos de decir, da nombre a una ciudad muy especial en España, que es la ciudad de Toledo. Una ciudad que fue inaugurada, fue construida por judíos, el reino de Toledo. Recuérdate que los judíos habitamos en España desde el año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén por mano de los romanos, hasta el año 1492. Hasta el año 1492, cuando se decretó la expulsión de los judíos de España por los reyes de Aragón y Castilla. ¿Okay? Y bueno, nuestro pueblo habitó en España por más de 1500 años, casi 1500 años fue la presencia judía. Y una de las ciudades que fue construida por los judíos fue la ciudad de Toledo, porque precisamente ellos querían establecer allí generaciones perpetuas en esa tierra, en esa ciudad, y por eso le colocaron el nombre de Toledo. Lamentablemente, en el año 1492, cuando se dio el edicto de expulsión de los judíos de España, ese sueño de habitar por generaciones allí en la ciudad de Toledo fue terminado. Sin embargo, hasta el día de hoy, tú puedes sentir en la ciudad de Toledo esa presencia judía. Por todos lados se ven Maguen David, Menorá, todas cosas relacionadas con el judaísmo. Las puedes encontrar allí en Toledo. Puedes encontrar las ruinas de sinagogas. Algunas sinagogas fueron convertidas luego en iglesias. Y puedes encontrarte con toda esa historia maravillosa allí en la ciudad de Toledo. Así que si tienes la oportunidad de viajar a España o si vives en España, no dejes de visitar la ciudad de Toledo y reencontrarte con esa historia sefardí. Recuerda que los judíos llamaban a España Sefarat por aquella profecía extraordinaria encontrada en nuestra Tanaj que dice: los habitantes de Sefarat habitarán en las tierras del Negev. Y por lo tanto Sefarat ha sido históricamente relacionado con la tierra de España, y de allí que los judíos descendientes de los judíos españoles se conocen como los judíos sefardíes. Y Baruch Hashem por eso. Quiero aprovechar esta oportunidad también para saludar
a todas las personas que están pendientes de estas transmisiones maravillosas que hacemos, esperando que el Eterno coloque palabra en nuestras bocas para tu edificación, para tu crecimiento espiritual. Así que saludo a todos los hermanos que están desde Canadá. Nos saludaban hace un rato en Canadá. Bendiciones del Altísimo para cada uno de ustedes allá en Canadá. En los Estados Unidos, donde tenemos comunidades por doquier, y que por cierto el próximo fin de semana en los Estados Unidos estará haciéndose un evento extraordinario con la presencia de líderes de todas nuestras comunidades en Estados Unidos. Así que no te pierdas la oportunidad de viajar a South Carolina, donde van a tener un encuentro maravilloso allí de comunidades de AMI, y estará nuestro Raf, el doctor Dan Ben Abraham, su esposa, la Rabaní, el Moré Joseph de Miami, el Moré Adán Topete de California, el Moré Calé Rivero de Nueva York. Van a estar una serie de líderes allí extraordinarios en la ciudad de Hattiesburg, en South Carolina. Así que no te pierdas. La información la puedes encontrar en nuestra página web www.ani-ami.org. Así que ve allí y busca la información. Y si no vives en Estados Unidos y quieres viajar porque tienes tu visa y no te quieres perder ese maravilloso encuentro de comunidades, también las puertas están abiertas para todos los creyentes, para todas las personas que tienen esta fe hebrea, puedan estar en esa actividad. Así que busca allí la información en nuestra página web. Baruch Hashem. Bueno, también saludamos a los hermanos en México, donde tenemos comunidades por doquier, en el DF, en Toluca, en Puebla, en Morelia, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en Córdoba, Veracruz, y en muchas partes de México, grupos de Torah que se están levantando. Enviamos nuestros saludos, nuestras bendiciones a cada uno de ustedes allá en México, lindo y querido. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. También en Guatemala, esa tierra maravillosa, donde están muchísimas comunidades, de las cuales me siento muy unido. Muchos conocen un poquito de que pude tener la bendición de vivir en Guatemala por un tiempo. Siendo estudiante viví aproximadamente 2 años en la antigua Guatemala, una ciudad preciosa, maravillosa, muy turística, pero tenemos comunidades en Guatemala, en el norte, en la parte allí frontera con México, en el departamento de Don Marcos, o San Marcos como se llama, pero nosotros usamos el término de Don Marcos, ¿verdad? Enviamos saludos a todas las comunidades en Civinal, en Don Marcos, en Shela, en la Vega del Volcán, en María Cecilia, en Malacatán, a todas esas comunidades preciosas en Guatemala enviamos saludos y bendiciones. También a los hermanos en El Salvador, donde tenemos grupos que se están levantando de manera extraordinaria. En Honduras, donde tenemos grupos que también se están levantando de una forma especial. En Lempira, en el estado de Lempira, en la ciudad de Lempira, enviamos saludos y muchas bendiciones. También en Costa Rica, donde hay un crecimiento extraordinario. En Nicaragua también, donde se están levantando líderes emergentes y comunidades emergentes por todos lados. Bendito sea el Eterno por cada uno de ellos. También en comunidades que tenemos en Panamá, grupos que se están levantando en Panamá. Baruch Hashem por eso, que está ocurriendo algo muy precioso allí en Panamá. En Colombia tiene un crecimiento extraordinario. Muchísimas comunidades se están levantando por doquier en Colombia. Hay un crecimiento enorme en Colombia y enviamos saludos y bendiciones a todas esas comunidades en Colombia. Aquí en Venezuela, donde también tenemos comunidades históricas maravillosas, de comunidades con más de 20 años de trayectoria caminando en esta fe judía. Bendito sea el Eterno por estas comunidades, a las cuales enviamos saludos por su
su fidelidad, por su amor, por su compromiso. También enviamos saludos a todos esos grupos de hermanos que se están levantando en Ecuador. En Ecuador está ocurriendo algo extraordinario. Enviamos saludos y bendiciones a todos los hermanos allá en el Ecuador, que pronto vamos a ver comunidades fortalecidas, establecidas allí en el hermoso país de Ecuador. También en Perú, donde hay un grupo que se está levantando maravilloso. Pronto van a tener noticias extraordinarias de Perú, de Chile, donde se está levantando también comunidad. Argentina también se están levantando grupos preciosos. En Uruguay, Paraguay, en Brasil, es decir, en toda Latinoamérica. ¿Y qué decir de las islas del Caribe? Enviamos un saludo muy especial a las comunidades en República Dominicana, una tierra que también amamos mucho allí, a los hermanos en la capital, en Santo Domingo, pero también allá en la tierra de los caballeros, en Santiago de los Caballeros también. Enviamos muchos saludos y bendiciones a todos los hermanos y en diferentes partes allí de Dominicana, una isla que he tenido la bendición de ir en varias oportunidades y maravilloso. Me están esperando, espero pronto también poder ir por allá. Y en Puerto Rico, una isla preciosa que todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero que hay un grupo de hermanos también allá esperando que podamos estar allá pronto, y enviamos saludos y bendiciones a todos los hermanos allá en Puerto Rico, en esa preciosa isla. Así que tiempos de bendición, tiempos maravillosos que estamos viviendo, y a todas las comunidades en Sefarat, en España, ¿okay? En Benidorm, en Madrid, en Murcia, a todas esas comunidades que están por allá, los grupitos que se están levantando en Barcelona, en Málaga, en diferentes partes. Muchísimas bendiciones también enviamos a todos los hermanos allá en Sefarat y en nuestra tierra de Israel, Eretz Israel, a toda esa hermosa comunidad judía maravillosa de Eretz Israel. Enviamos saludos y bendiciones, Shavuot Tov para cada uno de ellos. Bendito sea el Eterno. Bueno, volviendo al tema de la parashá Toldot, Toledo, como también pudiéramos llamar, o Toledot, ¿okay? Como pudiéramos llamar a esta parashá, quiero comentarles que esta parashá se centra en alguna manera en la vida de nuestro padre Yitzhak. Sin embargo, déjame darte un dato importante. Yitzhak fue el patriarca más longevo. Yitzhak logró vivir 180 años según el relato bíblico. 5 años más que su padre, 5 años más que su padre Abraham, que murió a los 175 años. Y creo que fueron 3 o 2 años más que su hijo Jacob. De los 3 patriarcas hebreos, Yitzhak es el patriarca más longevo. Sin embargo, a pesar de esa longevidad de Yitzhak, es el patriarca al que menos se le dedica relatos en la Torá. La Torá nos habla muy poco acerca de Isaac, ¿ok? Muy poco acerca de Isaac. Y tenemos entonces que entender aspectos importantes de este relato bíblico extraordinario y maravilloso que estamos compartiendo con ustedes, que nos va a hablar un poquito de la vida de Yitzhak y después se nos va hacia la vida de nuestro padre Jacob, donde comienza la Torá a profundizar de una manera extraordinaria de Jacob. Por lo tanto, como vamos a tener varias porciones de la Torá donde se va a hablar acerca de nuestro padre Jacob, entonces vamos a dedicar esta parashá para hablar de Yitzhak, que como dije, la Torá habla muy poco de Yitzhak y tenemos que aprovechar esas pocas narrativas que la Torá nos habla acerca de este patriarca para poder extraer de ahí esa riqueza y esa bendición espiritual para nuestras vidas. Y la parashá de hoy comienza con una expresión un tanto ambigua, porque es repetitiva y que
como hemos venido diciendo en muchas ocasiones, cuando la Torá repite algo, es porque hay una enseñanza importante allí. Recuérdate algo que no puedes perder de vista. En los tiempos bíblicos, escribir era algo muy difícil. Por lo tanto, los relatos tenían que ser muy centrados. Tenían que tratar de no repetir expresiones o palabras, porque escribir era muy difícil. En primer lugar, porque era muy poca la gente en la antigüedad que sabía leer y escribir. En segundo lugar, porque era un proceso muy costoso. Preparar los pergaminos, los cueros y todas estas cosas para poder escribir. Y por lo tanto, escribir era algo muy difícil en la época antigua. Por lo tanto, cuando la Torá viene a enfatizar algo, no es algo superfluo. Tiene un significado importante, extraordinario para nosotros. Y eso es precisamente lo que nos han comentado nuestros sabios de bendita memoria. ¿Cuál es la expresión que estoy haciendo referencia en esta ocasión? Bueno, dice la Parashat Toldot. Be'ele Toldot, estas son las generaciones. Yitzhak ben Abraham, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham Joled et Yitzhak. Abraham engendró a Isaac. Fíjate bien el relato bíblico. El texto comienza diciendo: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y luego enfatiza: Abraham engendró a Isaac. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué la Torá pone énfasis? ¿Por qué la Torá pone énfasis en que Isaac era hijo de Abraham? Te voy a leer otra vez el texto bíblico para que tú puedas notar el énfasis que está colocando la escritura con respecto a Isaac. Mira el énfasis que la Torá coloca. Dice así: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué el énfasis? ¿Por qué el énfasis de que Abraham es el padre de Isaac? Bueno, dos comentaristas talmúdicos, midráshicos, comenzaron a elaborar toda una serie de interpretaciones, de relatos, de enseñanza, basados precisamente en la repetición de esta expresión. Uno de ellos, por ejemplo, nos cuenta que la razón por la cual se hace el énfasis de que Isaac era hijo de Abraham y que Abraham engendró a Isaac, la razón por la cual algunos sabios establecieron ciertas interpretaciones era para decir que había muchos mofadores que decían que quien había realmente engendrado a Isaac no había sido Abraham, sino que había sido Abimelech. ¿Por qué? Recuérdate aquel relato bíblico cuando Isaac tiene que habitar en la tierra, cuando Abraham, nuestro padre Abraham, tiene que habitar en la tierra de los filisteos. Y allí Abraham, cuando llegó a la tierra de los filisteos, le dijo a Sara que dijera que era su hermana. No porque fuera una mentira, realmente eran familiares cercanos, ¿ok? Pero la razón por la cual era que Abraham tenía temor de que en ese lugar no hubiese temor a Hashem y por lo tanto pudieran matar a Abraham con el propósito de quedarse con Sara. Porque Sara era una mujer de una apariencia muy hermosa. A pesar de su edad, la apariencia física de Sara era muy hermosa. Y Abraham tuvo temor. Y le dijo a Sara: di que eres mi hermana. Y cuando llegaron a la tierra de los filisteos,
Entonces, Sara dijo que era hermana de Abraham y Abraham lo afirmó. Y tomaron a Sara y se la llevaron al principal de aquella región, conocido como Abimelech. Abimelech quiso tomar a Sara como mujer, pero el Eterno envió una plaga que castigó no solamente a Abimelech, sino a toda su familia y, según algunas fuentes, a todo el pueblo por completo. ¿Y qué ocurrió? Una voz le dijo a Abimelech que no tocara a Sara, porque ella era una mujer casada. Inmediatamente Abimelech fue a buscar a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? Toma a tu mujer. Y Abraham le dijo: yo tenía temor, porque quizás no había temor a Dios en este lugar, y por lo tanto tenía por mi vida, y por eso dije estas cosas. Y bueno, Abimelech dijo: ora por mí para que seamos sanados, el Eterno nos ha castigado por causa de esto, ora por nosotros. Y Abraham oró por ellos, la enfermedad se quitó en ellos, y bendito sea el Eterno, el nombre del Eterno fue santificado y Sara no fue tocada. Pero justamente después de eso se da el relato de que Sara tiene a luz, queda embarazada y da a luz a Isaac. Entonces comenzaron lo que pudiéramos decir las malas lenguas. Las malas lenguas. Que comenzaron a decir que quien engendró a Isaac fue Abimelech y no Abraham. Claro, los sabios del Midrash y del Talmud llaman a este tipo de personas, los llaman mofadores. Mofadores. ¿Por qué razón los llaman mofadores y no calumniadores? ¿Ok? Porque es una calumnia lo que están levantando. Sin embargo, los sabios midrashicos y los sabios del Talmud no los llaman calumniadores, sino que los llaman mofadores. ¿Por qué mofadores? Bueno, porque esa frase de que Abimelech engendró a Isaac se puede interpretar de dos formas. Número uno, que él estuvo con Sara y que por lo tanto fue Abimelech el padre de Isaac. Eso sería una calumnia. Eso sería una calumnia. Y entonces en esa primera interpretación pudiéramos entender que es un calumniador. ¿Ok? Eran calumniadores. ¿Ok? Pero hay otra interpretación que es la que los sabios dicen que es la real y la auténtica, y por lo tanto no los llaman calumniadores, sino que los llaman mofadores. ¿Y cuál es la interpretación que se da allí? Bueno, dicen que cuando ellos decían en forma de broma, en forma de mofarse, decían que Abimelech engendró a Isaac, no se refiere a que fue el padre auténticamente, sino que por causa de Abimelech, Sara pudo concebir. ¿Por qué? Porque no fue sino hasta el momento en que Abraham oró por Abimelech, su familia y por su pueblo, que el Eterno sanó a Sara de su esterilidad. Entonces estos mofadores decían: si no fuera por causa de Abimelech, entonces Sara no hubiese sido sanada de su esterilidad. Fue gracias a que Abraham oró por Abimelech y su pueblo que el Eterno quiso sanar a Sara. Y por eso decían en forma de mofa, en forma de burla, que con un doble sentido también, que Abimelech había engendrado a Isaac, es decir, que por causa de Abimelech fue que Sara pudo tener la bendición de ser sanada de su esterilidad. ¿Ok? Y esto es un aspecto importante. Sin embargo, no es la única interpretación que se le da a la frase Abraham y Isaac, hijo de Abraham engendró a Isaac.
no es la única interpretación. Ya vimos una, que era la de los mofadores, que decían que era por causa de Abimelech que Sara fue sanada y por lo tanto Abraham y Sara pudieron tener un hijo, fue gracias a Abimelech y a su pueblo. ¿Ok? En forma de mofarse. ¿Ok? Esa es una de las interpretaciones que se da de esta frase: Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Recuerda bien, quizás algunos se están uniendo con nosotros en este punto de la enseñanza. Recuerda bien que lo que estamos analizando es por qué el énfasis de que Isaac era hijo de Abraham y Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué ese énfasis? Bastaba simplemente con que la Torá dijera que Isaac era hijo de Abraham. Pero al enfatizar de que Abraham engendró a Isaac, hay un mensaje allí. ¿Ok? Hay un mensaje allí. Pero ya vimos una interpretación. La segunda interpretación es la que yo considero académicamente más importante para poder dejar en tu alma, en tu neshama, una enseñanza importante. Y es lo que precisamente quiero compartir contigo en el día de hoy. Bueno, permítame explicarte algo que esperamos que sea de bendición para tu vida. Isaac fue no solamente hijo físico de Abraham, sino que también pudiéramos decir que fue un hijo espiritual de Abraham. De hecho, pudiéramos decir que el mejor discípulo que tuvo nuestro padre Abraham fue Isaac. El mejor discípulo que tuvo nuestro padre Abraham fue su propio hijo Isaac, el discípulo más aventajado de Abraham Avinu. Entendiendo algo, que Abraham tenía 400 talmidim, 400 discípulos. Tuvo nuestro padre Abraham, imagínate, 400 discípulos, que fueron los 400 hombres que Abraham armó para ir a rescatar a Lot. Abraham tenía 400 discípulos. Y entre esos 400 discípulos se destacaba de una forma especial Eliezer, su siervo más cercano, discípulo de Abraham Avinu. Pero a pesar de que Eliezer era un discípulo aventajado que estuvo por muchos años al lado de Abraham, Isaac logró pasar a Eliezer en cuanto a un discípulo. Por eso es que dicen nuestros sabios que la Torá viene a establecer esta repetición, a decirnos: Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac no solamente era hijo físico de Abraham Avinu, sino que también era hijo espiritual de Abraham Avinu, por cuanto fue su discípulo más aventajado. Y esto es precisamente entonces uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta de la narrativa bíblica. De hecho, nuestros sabios ven con más importancia, y déjame decirte esto, que es de suma importancia para que tú lo entiendas y conozcas esto. Nuestros sabios dicen que más importante es un hijo espiritual que un hijo físico. ¿Por qué? Porque un discípulo, ¿verdad?, logra realmente mantener vivo el legado de su maestro. Un discípulo es el que realmente, un verdadero discípulo, ¿ok? Tenemos que hacer una diferencia enorme entre estudiante y discípulo. Estudiantes hay muchos, discípulos son pocos. ¿Por qué? Porque un discípulo es aquel que toma con responsabilidad sus estudios
Y tanta es la responsabilidad que toma con sus estudios que llega a ser como su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Un discípulo llega a ser tan parecido a su maestro de Torah, que hasta en su forma de hablar, en su forma de expresarse, se nota que es un discípulo de ese maestro. Tenemos, por ejemplo, en nuestra Mishnah Netzarita referencias a eso. Por ejemplo, cuando Kefa siguió al maestro al momento que fue apresado y lo seguía escondido, todo el mundo de alguna manera reconocía y decía: tú eres uno de sus discípulos, hasta hablas como él. Y todos conocemos la historia. Kefa, atemorizado, lo negaba y lo llegó a negar 3 veces hasta que el gallo cantó, ¿okay? Aunque hay cierta interpretación allí que en otro momento seguramente la podremos compartir con ustedes, ¿verdad? Con respecto al tema del gallo, pero eso lo dejaremos para otro momento. Pero el punto en el cual estoy haciendo énfasis es que Kefa era tan discípulo de Yeshua que en su forma de andar, en su forma de expresarse, era igual que Yeshua. ¿Por qué? Porque un discípulo, un talmid, es como su maestro y es el que realmente logra perpetuar el legado de su maestro. Y esto es un aspecto importante que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta, que cada uno de nosotros tenemos que entender. De allí que los sabios dicen: en un discípulo, un hijo espiritual, es mucho más importante que incluso un hijo físico. ¿Ok? De hecho, dicen algunos de nuestros sabios que los discípulos deben honrar a su maestro incluso más que a su padre. ¿Por qué? Porque su padre lo trajo a este mundo, pero el maestro lo está engendrando, lo está llevando al mundo por venir. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder entender el tema que estamos desarrollando acá. Entonces, en el caso de Isaac, entonces nuestros sabios dicen que Isaac no solamente fue hijo físico de nuestro padre Abraham, sino que también fue hijo espiritual, fue el discípulo más aventajado de nuestro padre Abraham. El talmid más aventajado de Abraham fue su propio hijo Isaac. De hecho, según nuestros sabios, esta frase, Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, también se puede interpretar de que Isaac era idéntico a su padre. De hecho, hay un midrash que dice que en la antigüedad la gente no envejecía. ¿Ok? La gente no envejecía. Moría como con una apariencia, por decirlo de alguna manera, joven. Porque no habían las arruguitas, no habían las canas que nos salen. Eso no había en la antigüedad, según algunos intérpretes bíblicos. Y por lo tanto, Abraham e Isaac eran idénticos en apariencia, precisamente para callar a los mofadores, que decían que Isaac fue engendrado por Abimelech, como ya lo explicamos previamente. Entonces dicen los sabios que Abraham e Isaac eran idénticos, y tantos así que la gente no sabía a quién honrar. ¿A cuál de los dos vamos a honrar? Porque no sabían quién era el padre. Eran idénticos, parecían hermanos gemelos. Y por lo tanto la gente no sabía a quién honrar porque eran idénticos. Y entonces Abraham, preocupado por eso, le pidió a Hashem que hiciera una diferencia
Y por causa de esa tefilá de nuestro padre Abraham, Hashem dio la señal del envejecimiento. Las canas, las arruguitas, etcétera, etcétera, vinieron a partir de nuestro padre Abraham, que dijo: Hashem, haz una diferencia entre el padre y el hijo. Porque ¿cómo la gente va a poder honrar al padre? Y entonces Hashem escuchó la tefilá de Abraham y comenzó a darle las señales del envejecimiento. ¿Okay? Obviamente todo esto es un midrash. Recuérdense que les he dicho en repetidas ocasiones que tenemos que entender la mentalidad de los antiguos, la mentalidad de los sabios antiguos, y que cuando leas un midrash no puedes leerlo de forma literal. Un midrash está basado en el tercer nivel de interpretación de la Torá, y un midrash no es literal. Lo que quiere poner énfasis el midrash es que Yitzhak y Abraham eran idénticos, no físicamente, obviamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. El discípulo más aventajado, de nuestro padre Abraham fue Yitzhak. De hecho, es tanto así que tú tienes que entender algo. Cuando tú miras el relato bíblico, y especialmente esta por allá Toldot, vamos a ver a nuestro padre Yitzhak haciendo lo mismo que hacía nuestro padre Abraham. Lo mismo. Por ejemplo, cuando Yitzhak fue a la tierra de Abimelech, le dijo: ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Obviamente esta vez Abimelech no creyó mucho, respetó allí, la dejó tranquilo, y después vio que por la ventana Yitzhak estaba acariciando de forma amorosa a Rebeca. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué? Porque así como Abraham actuó, Yitzhak actuó de la misma manera, porque era un discípulo. Era como su maestro. Y eso es un aspecto importante que tienes que tener presente en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, vemos aquí en la parashá que nos dice que Yitzhak cavó los mismos pozos que había cavado su padre Abraham. Los mismos pozos que había cavado su padre Abraham, Yitzhak cavó los mismos pozos. ¿Por qué? Porque Yitzhak imitaba a su padre en todo, en su comportamiento, en todas las cosas que él vio a Abraham, que él escuchó de Abraham, la manera como Abraham actuaba, la manera como Abraham se comportaba. Yitzhak era un fiel discípulo, y es por esa razón que decimos que Yitzhak era el discípulo más aventajado de Abraham, porque como hacía Abraham, así mismo hacía Yitzhak. Y eso es importante que tú tengas que entenderlo, ¿ok? Que tú puedas comprenderlo. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta de que Yitzhak era el discípulo más aventajado de nuestro padre Abraham, porque lo imitaba en todas las cosas. Y aquí es donde quiero destacar precisamente una de las cualidades más extraordinarias de nuestro padre Yitzhak. Una de las cualidades más extraordinarias de nuestro padre Yitzhak, y es una de las cualidades que más tenemos que desarrollar para poder convertirnos en verdaderos discípulos. Y yo tengo que reconocer que a mí me falta mucho para desarrollar con respecto a esta cualidad. Tengo otras cualidades innatas que las he desarrollado de forma innata, pero hay ciertas cualidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que poner una fuerza
importante en el desarrollo de esas cualidades que no son innatas en nosotros. Y precisamente una de estas cualidades que en mi caso particular tengo que desarrollar es esta cualidad que manifiesta nuestro padre Yitzhak, que es importante para poder convertirnos realmente en verdaderos discípulos. Y esa cualidad se conoce como la cualidad de la Geburah. La cualidad de la Geburah. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de que Yitzhak es la encarnación de esta cualidad. Hemos dicho que Abraham Avinu es la encarnación de la cualidad de la bondad. Abraham Avinu es la bondad en vida. Y eso podemos verlo a través de todos los relatos bíblicos que nos hablan acerca de la vida de nuestro padre Abraham. Abraham es la encarnación de la bondad. Pero si hay una cualidad que encarna Yitzhak, es la cualidad de Geburah, que significa disciplina. Y la disciplina es una de las cualidades importantes que un talmid tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque para poder ser un talmid jajam, un estudioso de Torah, se requiere esta cualidad de la disciplina para el estudio de la Torah. Si no tenemos una disciplina en el estudio de la Torah, no podemos ser talmid. No podemos ser talmid si no tenemos desarrollado en nuestra alma la cualidad de la disciplina. De hecho, nuestros sabios nos dicen que tenemos que hacer del estudio de la Torah un hábito. Fíjate lo que dicen nuestros jajamim. Tenemos que hacer del estudio de la Torah un hábito, donde tenemos que disciplinarnos. Nuestros sabios recomiendan, establece un periodo fijo para el estudio de la Torah. De manera disciplinada, tú puedas entonces estudiar Torah con esa disciplina. Y es por eso que desarrollar Geburah es la clave. Incluso necesitamos Geburah para poder moldear el resto de las cualidades en nuestra alma. ¿Por qué? Porque la Geburah, la disciplina, es la que nos va a dar la determinación para poder entonces moldear el resto de las cualidades que necesitamos en nuestra alma desarrollar. Y Yitzhak precisamente manifiesta esta cualidad de una forma extraordinaria. Y cada uno de nosotros, tenemos que tomar de esta cualidad de la disciplina como una de las cualidades más importantes que marquen el rasgo de un discípulo. Si tú quieres ser un discípulo, recuerda, no un estudiante, estudiantes hay muchos, pero discípulos hay pocos. Y si tú quieres ser realmente un discípulo, tienes que tomar esta cualidad de la disciplina y hacer del estudio de la Torah un hábito. Yitzhak tenía esta cualidad. Yitzhak tenía el estudio de la Torah como un hábito. Al igual que su padre Abraham, Yitzhak existía a la yeshiva de Shem y Eber a estudiar Torah. Yitzhak iba constantemente a la yeshiva de Shem y Eber a estudiar Torah. Pero Yitzhak mostró más la cualidad de la disciplina al ver que él se disciplinó para ser como su maestro, imitar a su maestro, ser como su maestro. Y es por eso que, como decíamos hace un momento, Yitzhak mostraba esas cualidades de una manera especial, disciplinándose en ser como su padre a tal punto que todas las cosas que Abraham hizo, Yitzhak las haría.
Yitzhak las imitaría. ¿Por qué? Porque se disciplinó en ser como su maestro y por lo tanto de forma natural de tanto absorber de su maestro, de forma natural actuaba como su maestro. Pero primero tuvo que haber una disciplina en tomar esas cualidades que él había visto de su maestro de Torah, que en este caso era su propio padre, Abraham Avinu. Entonces, estos son aspectos importantes que tú y yo tenemos que entender. Si tú quieres, y lo vuelvo a enfatizar, si tú quieres ser un verdadero discípulo, tienes que comenzar a tomar la disciplina como un hábito en tu vida. Comienza a desarrollar esa cualidad en ti y comienza a tomar el hábito del estudio de la Torah, aunque sea comenzando media hora diaria en un horario específico, tratando de que en ese mismo horario puedas todos los días estudiar la Torah. Tú conoces tu tiempo. Tú sabes si es mejor en la mañana, si es mejor al mediodía, cuando vienes a almorzar a tu casa y tienes un tiempito para descansar y esto, o si es mejor el atardecer. Tú toma el mejor horario que te sirva y comienza a crear el hábito del estudio de la Torah. Ahora, recuerda algo importante. Enseña nuestro sabio que el estudio de la Torah, y así lo dice nuestra Mishnah Netzarita, la Torah no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tomar un maestro al cual tú debes tomar como tu maestro, y así como Yitzhak bebió de la riqueza de Abraham y tomó las cualidades de Abraham para moldear su vida e imitar a su maestro, tú tienes que tomar un maestro de Torah. Tú tienes que tomar un maestro de Torah y aprender de él, sentarte a sus pies. Obviamente hoy en día tenemos una magnífica bendición que es la tecnología, que hoy podemos estar compartiendo aquí en vivo por aquí, y podemos estar recibiendo enseñanza aunque estemos a puntos distantes, lejanos. Hay personas que están escuchando la enseñanza al otro lado del mundo. Y esto nos permite entonces poder hacer del estudio de la Torah algo extraordinario y tomar estas herramientas. Y de hecho, lo hemos hecho de esta manera, y nuestro Rav, el doctor Damen Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, ha establecido el Centro de Estudios Hebraicos en su página Rav Damen Abraham, y tú puedes estudiar de forma académica en las escrituras desde la comodidad de tu hogar. Pero recuerda hacer un hábito en el estudio y comenzar a absorber todas esas enseñanzas. Certifícate en la certificación de estudios hebraicos del Centro de Estudios Hebraicos de Ben Abraham, para que puedas tener una riqueza maravillosa. Pero también toma del estudio de la Torah y comienza a leer la Torah, comienza a escuchar también las enseñanzas de tu maestro a través de YouTube, donde vas a encontrar muchísimas enseñanzas de esta línea de pensamiento. Pero aquí donde quiero hacer un énfasis especial. En el judaísmo, cada quien tiene bien marcada la línea a la cual pertenece. Recuérdate que el judaísmo es pluralista y hay muchísimas expresiones de judaísmo. No solamente expresiones culturales como son los sefardí, ashkenazí, yemení, falache, que son expresiones culturales,
sino que también tenemos expresiones, por decirlo, teológicas de alguna manera. Y hay muchísimas escuelas. Por ejemplo, una de ellas, una de las ramas más grandes del judaísmo, es la rama hasídica. Los hasidim. Lo hasídico es una rama del judaísmo. Pero así como están los hasídicos, también están los talmúdicos. ¿Ok? Y hay otras expresiones del judaísmo. Reformado, caraíta, etcétera, etcétera. Pero nada más la rama hasídica, que es muy diferente a la rama talmúdica y muy diferente a la rama reformada y muy diferente a otras ramas del judaísmo, nada más en la rama hasídica podemos encontrar muchísimas escuelas. Chabad Lubavitch, Breslev y un montón más. Ya hasta los nombres de tantas ramas que hay en el hasidismo, ya hasta se me han olvidado algunos de los nombres de estas ramas. Porque el hasidismo solamente está dividido en diferentes ramas. Pero un Chabad Lubavitch tiene clara cuál es su línea. Y no toma de la línea de Breslev, ni toma de la línea de otras ramas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su línea y la respeta. Ah, tú eres un Breslev, ok, Baruch Hashem, pero yo soy un tal. Un Chabad se distingue de los de Breslev a tal punto de que el Chabad tiene sus propios libros de estudio muy diferentes a los libros de los de Breslev, para que puedas tener una idea. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente está abrazando el judaísmo y comienza a tomar de Chabad, comienza a tomar de Breslev, comienza a tomar de Bobov, comienza a tomar de los cabalistas, comienza a tomar de los reformados, comienza y se hace una ensalada enorme. Y recuérdate, eso en el judaísmo no es así. Un Chabad es un Chabad, un Breslev es un Breslev, un Bobov es un Bobov. Cada rama, cada línea tiene su marca, su esencia. Y por lo tanto tú tienes que entender esto. ¿Cuál es nuestra línea? El judaísmo nexarita. ¿Por qué? Porque somos judíos creyentes en Yeshua. Esa es nuestra línea, el judaísmo nexarita. Y por lo tanto tú tienes que crecer, enriquecerte en el judaísmo nexarita en el cual te perteneces. Y tienes muchísima riqueza extraordinaria, comenzando con nuestro Jajam, el doctor Ben Abraham, los Shaliachim, los Morim que forman parte de esta línea. Poder disfrutar de la riqueza, de las enseñanzas, de todo este cuerpo, de esta línea que es el judaísmo nexarita. Tienes suficiente material para estudiar con los diferentes maestros que tenemos en esta línea nexarita de AMI, para no tener que buscar de otras líneas. ¿Por qué? Porque eso le hace un grave daño a tu alma. Si tú quieres ser un discípulo, si tú quieres llegar a ser realmente un talmid, no un estudiante, un talmid realmente. Recuerda que en el judaísmo lo importante son los talmidim, porque los talmidim están comprometidos y es a los cuales los maestros de Torah dan todo su esfuerzo, porque en ello se va a perpetuar su legado. Los estudiantes no. Los estudiantes, Baruch Hashem, recibe, pero no hay un compromiso entre nosotros. Ni el estudiante tiene compromiso con el maestro, ni el maestro tiene compromiso con el estudiante. Pero con el discípulo, con el que está comprometido, sí hay un compromiso, porque el maestro sabe que su legado se va a perpetuar en el discípulo. A los estudiantes los saluda, los quiere, los aprecia. Pero al talmid es que el maestro
le da todo, su esencia, para poder mantener ese legado a las futuras generaciones, porque sabe que el Talmid tiene compromiso. Si tú quieres ser realmente un Talmid, recuerda lo que hemos hablado en esta enseñanza maravillosa. Sé como tu maestro. No estés tomando de aquí, de allá, de por allá, de acá. No. Tienes una línea, una sola línea de pensamiento. Tu judaísmo nexarita, que tiene una riqueza maravillosa de maestros, comenzando desde nuestra cabeza, que era Jajam Ben Abraham, Shaliahim, Morim, Roshim, etcétera, etcétera, de los cuales puedes enriquecerte, pero basado en una línea de pensamiento. Y recuerda también tomar la disciplina en el estudio de la Torá. Eso va a ser de bendición para tu vida. Sé que Hashem de esta enseñanza va a levantar muchísimos talmidim que se van a comprometer con esta línea, con el judaísmo nexarita, que es el que tenemos que enaltecer, que tenemos que levantar, porque estamos restaurando nada más y nada menos que el judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Imagínate la bendición que tenemos. Estamos restaurando al judaísmo de Yeshua. Y ese legado es el que tenemos que continuar hasta que Él venga de vuelta. Pongamos nuestro énfasis, pongamos nuestro enfoque allí. Si yo hubiese perdido el tiempo tomando de aquí, tomando de allá, tomando del otro lado, no me hubiese formado como un maestro de Torah. No, siempre tuve una misma línea, una misma visión, un maestro. Nuestro Raf, el doctor Ben Abraham, y esa línea desde hace más de 20 años vengo siguiendo. Y por eso hoy puedo enseñar, porque no ando aquí y acá, no con este maestro, no ahora con este, no con este otro maestro, no, una sola línea, enriqueciéndome de una manera especial de este judaísmo nexarita, para restaurar el judaísmo de nuestro Rebbe Kadosh Yeshua Mashiach. Permita al Eterno que podamos entender eso y que muchos talmidim, no estudiantes, no personas que escuchan, talmidim formados pueden salir de este judaísmo nexarita para llenar, como dijo uno de nuestros profetas, la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar. Cuando el profeta habló de eso, tuvo en cuenta el judaísmo nexarita como ese pilar que iba a causar esa redención extraordinaria. Llenar la tierra del conocimiento de Hashem como las aguas cubren la mar. Tú y yo tenemos que hacerlo. Pero mientras no tengamos una línea, mientras no tengamos una disciplina, no lograremos hacerlo. Así que comprométete con el judaísmo, como dice nuestro Raf también en su serie de estudios de Eligiendo tu Judaísmo. Elige un judaísmo. Si no es el judaísmo nexarita, el judaísmo de Yeshua, bueno, elige otro judaísmo, pero comprométete con el judaísmo que elijas. Si eliges el judaísmo nexarita, comprométete a ser un talmid verdadero de este judaísmo nexarita, como lo hemos explicado el día de hoy. Que el Eterno les bendiga y que la Torah de Hashem esté en su mente.